Como muchos de ustedes, siempre estoy trabajando en mejorar mis habilidades como creador. Y últimamente, uno de mis grandes objetivos ha sido desarrollar mejores habilidades en diseño asistido por computadora. Después de todo, las habilidades en diseño asistido por computadora son algunas de las de mayor impacto, mayor retorno de inversión en las que puedes invertir como creador. Desafortunadamente, simplemente no puedo justificar gastar el tiempo en modelar cosas que realmente no necesito solo para practicar. Por esta razón, mi método de aprendizaje preferido generalmente es diseñar y construir las cosas que realmente necesito para proyectos reales. Así que últimamente he estado haciendo un esfuerzo para resolver más y más de mis problemas usando diseño asistido por computadora. A veces esto significa diseñar cosas en diseño asistido por computadora y luego usar otras herramientas como láseres o herramientas eléctricas para construirlas, pero más a menudo que no, esto significa incorporar la impresión 3D en la mezcla para diseñar soluciones completamente personalizadas y únicas para mis problemas particulares. Nota al margen aquí, ya que soy un creador de contenido, muchos de estos problemas involucran inevitablemente la videografía y el equipo de cámara. Pero no te preocupes, llegaré a un punto interesante con esto. Es por eso que en este video te llevaré a través de 7 diferentes soluciones que he diseñado recientemente para algunos de mis propios problemas del mundo real. Compartiré contigo cómo yo, alguien que no está capacitado como ingeniero, realmente abordo el problema, y aunque no voy a aburrirte con un tutorial de diseño asistido por computadora para cada cosa que modelé, compartiré algunos de los trucos y consejos geniales que aprendí y utilicé en el camino tanto para diseñar como para imprimir estas soluciones, de una manera que es indiferente al software para que puedas probarlos en tus propios proyectos también. Además, incluso colaré algunas actualizaciones de proyectos para los espectadores regulares devotos entre ustedes, y les contaré cómo un trabajo de diseño asistido por computadora de 20 minutos me ahorró más de $100. Finalmente, mi objetivo para este video es darte algo de inspiración para abordar algunos de tus propios problemas usando diseño asistido por computadora e impresión 3D. Al hacerlo, quiero ayudarte a mejorar tus habilidades como creador más allá de solo imprimir modelos disponibles. Si eres como yo, probablemente te entretendrás simplemente viendo a otro creador resolver problemas, aunque no puedas relacionarte con ellos. Oh, y por cierto, si eres nuevo aquí, este canal se trata de ayudarte a obtener más del hobby, que es la impresión 3D, ya sea noticias de productos o tutoriales, ideas de proyectos. Si amas la impresión 3D tanto como yo y quieres aprender más, no olvides suscribirte. Vamos tras ello. Bien, comencemos el video aquí en el suelo con uno de los proyectos de los que estoy más orgulloso y del que obtengo más valor día a día. Así que para cada uno de los proyectos que voy a compartir, quiero intentar describir primero el problema y los desafíos de diseño. Con el desafío que estaba tratando de resolver es uno del que probablemente hayas visto hablar a muchos otros creadores de contenido recientemente. Los trípodes son súper molestos e inconvenientes si siempre te estás moviendo e intentando filmar cosas desde diferentes alturas y ángulos. Así que he estado adquiriendo todas las diferentes partes que necesitaría para hacer mi propio tipo de trípode de estudio de un solo soporte. Tengo todas estas diferentes cosas de luz de ajuste rápido, tengo un soporte para mi laptop, tengo una cabeza fluida por aquí para la cámara. Pero para mi consternación, una vez que tuve todo configurado y ensamblado, descubrí que el mecanismo de bloqueo y plegado en las patas tenía demasiado juego, lo que significaba que cada vez que aplicaba cualquier presión al brazo de la cabeza fluida de la cámara, haría pivotar la cámara un poco hacia abajo y haría que las imágenes fueran básicamente inútiles. Así que el desafío era crear una especie de refuerzo que añadiría rigidez a todo esto, sin ocupar demasiado espacio aquí, porque el último trípode que tuve tenía patas que salían en una curva y siempre me tropezaba con ellas. Ahora, como con todos los proyectos y todos los proyectos en general, comencé obteniendo las dimensiones para el poste, las patas, todo lo que necesitaba y luego modelé las cosas existentes en diseño asistido por computadora para poder diseñar alrededor de ellas. Ahora, pasé por algunas iteraciones diferentes, probé un corte y todas esas cosas buenas y luego intenté imprimirlo en una pieza sólida, pero falló. Así que decidí vencer mi miedo a los ensamblajes de varias partes y dividí este diseño en 4 piezas.
Primero, un núcleo en el medio y luego 3 patas que se deslizan sobre él y se unen con una especie de sistema de llave. Ahora esto tiene una serie de beneficios. Primero que nada, si la impresión de una de las patas falla, no es tan grave como si fallara todo el conjunto. En segundo lugar, debido a que las patas se deslizan y se quitan, no pierdo completamente la capacidad de plegar esta cosa, incluso si requiere quitar 6 tornillos para hacerlo. Si hubiera decidido hacer un ensamblaje desde el inicio, quizás habría seguido los pasos de manera diferente. Sin embargo, encontré muy sencillo modelarlo como una sola pieza, y luego dividirlo y agregar las características de acoplamiento necesarias posteriormente. Por lo tanto, la lección aquí es que, aunque probablemente siempre haya una forma más eficiente de hacer las cosas, suponiendo que estás utilizando un programa de diseño asistido por computadora como Onshape o Fusion 360, que tiene un proceso de construcción no destructivo y la capacidad de retroceder y avanzar en el tiempo, realmente no hay una forma incorrecta de hacerlo. Si te funciona, hazlo de la forma más fácil de entender para ti. Ahora, en términos de diseño, esto realmente no fue demasiado difícil, pero hubo un desafío único que quiero señalar para tu edificación. Este diseño mezcla partes impresas en 3D y partes metálicas que se encuentran en varios puntos diferentes a lo largo del diseño, incluyendo en el poste liso, las patas y el hardware metálico. Entonces, esto significaba que necesitaba tener en cuenta qué tolerancias de tamaño estaba utilizando y modelando en diferentes puntos de la impresión. De hecho, tenía una tolerancia demasiado estrecha en el orificio central principal, por lo que necesitaba lijarlo. La lección es considerar las tolerancias y cómo las impresoras 3D tienden a hacer algunas dimensiones, como los agujeros, más pequeñas durante la impresión. Si tienes dudas, imprime una pieza de prueba recortada para verificar las tolerancias. Mira, ya lo estoy utilizando para encontrar ángulos mejores y más frescos y, disculpa el desorden, proyecto en curso. Pero a continuación, quiero compartir un pequeño desafío realmente genial que en realidad me ahorró mucho dinero. Ahora bien, vale la pena para suspender una cámara de $2,000 en lo alto, pero como tengo más de una docena de pequeñas luces diodo emisor de luz que apenas cuestan $14, y llámame tacaño porque lo soy, pero no voy a gastar $14 solo en placas superiores para mis luces y micrófonos. Afortunadamente, me di cuenta de que puedo simplemente pedir tornillos hexagonales muy pequeños de 1/4 de pulgada 20 de AliExpress por menos de $1 cada uno, y luego modelar mis propias placas usando un calibrador para recrear cuidadosamente cada característica exactamente como aparece. Ahora, al principio, no estaba seguro de si estos realmente resistirían bajo la presión que el mecanismo de resorte ejerce sobre este labio, y eso presentó un desafío interesante. Si fuera a imprimir estos en la orientación más obvia con la superficie plana grande hacia abajo en la placa de construcción, estaría orientando las líneas de capa de la peor manera posible, invitando a que la pieza falle. Así que hice 2 cosas en su lugar. Primero, elegí imprimir estos con el Polymax Tough PC de Polymaker, que tiene la mayor adhesión de capas de casi cualquier material que un consumidor puede imprimir en 3D. Segundo, elegí imprimirlos de pie sobre sus lados con soportes de árbol. Ahora, sé que parece una locura imprimir estos en literalmente la superficie más pequeña posible, especialmente usando un material que es conocido por sus problemas de deformación y adhesión a la cama, pero si quiero la pieza más fuerte posible, así es como tiene que ser. Y tengo un arma secreta bajo la manga que compartiré en solo 1 minuto sobre cómo logré que estos se mantuvieran en la placa de construcción con éxito. Bueno, estoy muy contento de informar que mis esfuerzos dieron sus frutos porque he estado usando mis propias versiones caseras de estas placas de clip y han estado funcionando de maravilla. El ajuste es prácticamente perfecto, incluso si no tienen el mismo clic satisfactorio de metal sobre metal que el original. Y han estado aguantando realmente bien para el equipo de menor peso, como los micrófonos y los diodo emisor de luz. Pero en mi caso, siempre estoy moviendo estos brazos, moviendo cosas, ajustando los ángulos de todos estos diferentes brazos, y lo que sucede es que, con el velcro, tendría que aflojar completamente todas las diferentes correas cada vez que necesitaba mover cosas, lo cual era tan molesto que terminé simplemente dejando caer los cables al suelo. Y como puedes ver, realmente no necesito más excusas para hacer un desastre.
Así que lo que realmente necesitaba era una serie de clips que se sujetaran de manera segura al poste mientras permitían que el cable se deslizara de un lado a otro cuando ajusto los brazos. Así que salté a Onshape, modelé un clip rápido con las dimensiones exactas que necesitaba y luego, para facilitar el movimiento de estos si necesitaba hacerlo en el futuro, esbocé algunas pequeñas piezas de agarre que estás viendo en la pantalla, siendo absolutamente cuidadoso para asegurar que no sobresalieran más de 45 grados de la placa de construcción cuando se imprimieran. Luego utilicé la función de revolución para agregarlos a la pieza en un lado y luego utilicé otra función de revolución, esta vez con un desplazamiento inicial para agregarlos al otro lado sin que aparecieran en medio del parque. Luego imprimí un montón de estas cosas en PETG porque se flexiona bien, pero también sufre menos deformación que algo como el PLA. Y oye, en realidad funcionaron. De hecho, funcionaron tan bien que decidí modelar dos versiones más de ellos para los varipoles de pie que tengo aquí en mi estudio, que tienen un diámetro diferente en la parte superior y en la inferior. También hice uso de la función de texto incorporada en Orca Slicer para agregar arriba y abajo, porque encuentro que es mucho más fácil agregar texto a una superficie curva en el cortador que en Onshape. Ahora, admito que estos son un poco menos exitosos, en parte porque los varipoles son increíblemente suaves y las cosas se deslizan mucho, y también en parte porque creo que debería haber modelado estos para ser proporcionalmente más gruesos cuando escalé el diseño. Funcionan, pero creo que podría engrosar las paredes en el futuro para que se agarren un poco más firmemente, al menos en los varipoles. Ahora, en este punto del video podrías estar preguntándote, Jonathan, es la segunda vez que te vemos imprimiendo cosas con un área de contacto mínima en la placa de construcción y tus piezas no se desprenden ni se deforman, incluso cuando están impresas en el notoriamente difícil policarbonato. ¿Qué sucede? A continuación, cambiemos de tema, sin juego de palabras, y hablemos de mi proyecto de reciclaje de impresiones 3D Pesadilla en curso. Como podrías recordar, si viste la última entrega de esta serie, he estado luchando mucho con los atascos en mi filamento reciclado y ninguna cantidad de lavado o agitación con un imán parece ser suficiente. Con el tiempo he llegado a darme cuenta de que una gran parte de mi problema no proviene de la contaminación en las viejas impresiones 3D, sino en realidad de pequeños trozos de astillas de madera y fundente de soldadura que se desprenden del diseño cuando el motor ejerce fuerzas increíbles sobre la trituradora. Para resolver esto, decidí simplemente modelar un embudo personalizado que canalizaría el plástico triturado directamente desde el tamiz hasta un agujero en el contenedor de plástico, mientras mantiene todas estas pequeñas astillas de madera y el fundente de soldadura fuera en la tapa misma. Así que para hacer esto, salté a Onshape, donde ya tenía el modelo diseño asistido por computadora para la trituradora. Desplacé la cara por la altura que deseaba y luego dibujé un círculo del diámetro que quería y luego utilicé la función de loft para conectar A con B. Después de lo cual utilicé la función de carcasa para, hacer una carcasa. Pasé por un par de iteraciones, algunas de ellas no encajaban en absoluto, algunas encajaban demasiado sueltas antes de darme cuenta de que nunca iba a acertar exactamente con el tamiz. En parte porque el tamiz ya no es cuadrado debido a todo el maltrato, pero también porque hay soldaduras en la esquina. Así que en lugar de eso, volví a Onshape y modelé una manga adaptadora para colocar sobre la versión más pequeña del embudo. Luego, utilicé la función booleana para cortar la forma exacta del embudo y luego hice las paredes exteriores intencionalmente demasiado grandes. Luego lo imprimí en 90A de Polymaker, un TPU muy blando y con solo una pared exterior de 0.6 milímetros y relativamente poco relleno disperso para que tuviera esa compresión extra. Y en realidad funcionó. La funda ahora se mantiene en su lugar bastante bien mientras sigue siendo extraíble. E incluso cuando la trituradora está en movimiento, no golpea. Y como pueden ver, todos estos pequeños trozos de madera y todo este fundente de soldadura ahora están cayendo fuera del contenedor, lo cual espero sea suficiente para mantener mis trozos de filamento lo suficientemente limpios para que pueda extruirlos en filamento.
Pero desafortunadamente, eso está lejos de ser el mayor problema que realmente tengo con la trituradora. El mayor problema que tengo con la trituradora es en realidad doble. Creo que ambos problemas están relacionados. Primero, la fricción tanto del plástico sobre el acero como del acero sobre sí mismo, debido a mi trituradora imperfectamente fabricada, está causando una cantidad insana de calor, como derretir el PLA en niveles de calor de baba, lo que está causando que no empuje realmente los hilos a través, sino que más bien convierta todo en masa. Y segundo, aun cuando la trituradora está relativamente fría, el material no pasa por el tamiz con suficiente rapidez. Esta trituradora está diseñada para usarse con agujeros de 8 milímetros, pero son demasiado grandes para mi extrusora, así que recuerda que cambié el tamiz por uno de 4.5 milímetros. Bueno, el material sigue acumulándose en lugar de realmente pasar por los agujeros, lo que significa que el calor también se acumula en el material, lo que agrava mis problemas. Para resolver esto, quería intentar usar una solución para ambos problemas. Pensé que si podía mover el calor mientras también creaba una presión negativa suficientemente significativa dentro de la tolva, tal vez, solo tal vez, podría expulsar el material lo suficientemente rápido para prevenir realmente una acumulación significativa de calor y material, o al menos extender mi ciclo de trabajo de unos minutos a sesiones de media hora. Inicialmente, planeaba usar un ventilador de conducto de 10.16 centímetros, pero no tenía suficiente potencia. Así que en su lugar, agarré uno de estos impresionantes ventiladores de estilo turbina de 12 voltios que descubrí en Smurf el año pasado. Estos pequeños son impresionantes. Mueven una cantidad insana de aire y también son increíblemente pequeños y compactos. Así que mientras estaba en ello, puedes ver que reconstruí todo el tolva para que fuera un tiro recto hacia abajo y lo hice significativamente más pequeño por dentro para que sea más fácil crear presión negativa allí y el filamento tiene menos espacio para volar. Entonces, llegó la hora de crear un adaptador para montar este dispositivo. Desafortunadamente, está diseñado de tal manera que el flujo de aire va en la dirección de la placa de control y cambiar las polaridades de los cables no cambia la dirección del flujo de aire, simplemente quema la placa. Pregúntame cómo lo sé. Así que el desafío aquí era diseñar algo para montar la turbina en la parte superior de la tolva, que es extraíble, pero que también dirige de manera segura los cables lejos de la placa de control, mientras protege simultáneamente la placa de las partículas de plástico voladoras. Una vez más, esto fue bastante sencillo de diseñar, porque necesitaría un borde en la parte inferior para asegurarlo al plexiglas. Hice esto usando la función de revolución, pero en retrospectiva probablemente hubiera sido más fácil extruir la forma principal del cuerpo verticalmente y luego lidiar con la revolución de la tapa inferior porque fue un poco molesto tener que volver y cortar el canal del cable y agregar una especie de funda exterior una vez que todo estaba hecho, pero no importa, mientras estaba en ello, también modelé un pequeño resalte aquí que puedo usar para sujetar el potenciómetro de control para que esté asegurado en su lugar. Como puedes ver, esto funcionó perfectamente e incluso tiene un borde interior para evitar que el motor se deslice hacia la trituradora. Pero podrías preguntarte, ¿qué pasa con la protección de la PCB interna contra el plástico volador? Bueno, para esto, una vez más, en realidad solo hice uso del cortador en lugar de diseño asistido por computadora. A veces, particularmente cuando se trata de modelar cosas como una malla, es mucho más fácil dejar que el cortador se encargue de ello. Así que simplemente agregué un círculo con el diámetro que necesitaba y la altura que quería y jugué con el relleno hasta que los agujeros fueron lo suficientemente pequeños para proteger la PCB. Mucho más fácil que modelar la malla en el cortador. En cuanto a si esto realmente resolvió mi problema, el jurado aún no ha decidido. Definitivamente empuja una tonelada de calor a través de la trituradora y cuando la enciendo, particularmente si la trituradora está en reversa, noto un aumento en la cantidad de material que realmente sale de la misma. El problema aquí es que los conectores de barril que tenía a mano no son de un calibre lo suficientemente alto para algo que consume tanta amperaje como este ventilador, por lo que se están calentando como locos y no puedo dejar el ventilador funcionando constantemente. Así que todavía estoy luchando con el calor y la acumulación de material. De hecho, tengo algunos conectores de barril mejores en pedido, pero mientras tanto, si alguno tiene ideas para mejorar el rendimiento de la trituradora y reducir el calor en el interior, estoy todo oídos.
Así que esos son algunos de los pequeños desafíos de diseño y proyectos en los que he estado trabajando recientemente en el estudio. Espero que hayan sido informativos y que hayas aprendido algo que puedas aplicar a tus propios proyectos próximamente. Por favor, hazme saber tu opinión presionando el botón de me gusta o dejando un comentario, los cuales leo todos. Si les gusta este video, De hecho, tengo un montón de otros proyectos que no encajaban del todo en este, pero si este video tiene éxito, estaré encantado de hacer más videos como este en el futuro. En fin, es todo por ahora. Nos vemos en la próxima capa.